Buenos días, mis amados hermanos, Dios me les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas. En esta mañana quisiera darle esta reflexión de la palabra del Señor que conseguimos en el Salmo 91. Y en los primeros dos versículos dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hoy quisiera hablarles sobre disfrutando de las promesas de Dios. Y muchos piensan que para disfrutar de las promesas de Dios, por lo menos las que están escritas en este salmo, simplemente con decir, no, yo creo en Dios, o yo tengo mi religión, yo le pido a Dios, pero déjeme decirle, mi amado amigo y hermano que me estás escuchando, que se requiere mucho más que eso, porque si vemos en Mateo capítulo 4, cuando dice la Biblia que Satanás estaba tentando al Señor, él le habló de la palabra y hasta le refirió estos dos versículos en el Salmo el 91, los versículos 11 y 12. Dice que cuando el Señor fue tentado, dice que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en tierra. El diablo le recitó a Jesús estos versículos. Entonces nos damos cuenta que Él conoce las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos disfrutar de estas promesas que el Señor ha descrito en su palabra? En primer lugar, debemos hacer lo que el Señor nos dice empezando este salmo. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En primer lugar es que debemos habitar al abrigo del Altísimo. ¿Cómo habitamos al abrigo del Altísimo? En primer lugar, vemos que es teniendo una relación personal con Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si experimentamos en nuestras vidas el nuevo nacimiento, que es cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, y le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, entonces Él viene a morar en nosotros, en nuestras vidas, nos cambia, nos regenera y nos hace una nueva persona. Eso significa que usted ya es una nueva criatura en Cristo. Cuando usted es una nueva criatura en el Señor, comienza a experimentar una relación personal con Él. Y eso significa que usted va a comenzar a habitar allí, al abrigo del Altísimo. Otra cosa por la cual nosotros sabemos que habitamos en el abrigo del Altísimo es cuando tenemos una comunión íntima con el Señor. Es muy importante esta comunión con el Señor. En el Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Habitar significa vivir habitualmente en una zona o lugar determinado. Significa entonces que cuando nosotros estamos habitando allí al abrigo del Altísimo, no es cuando buscamos al Señor de vez en cuando o cuando lo buscamos por algún problema o alguna situación que tenemos. No, es cuando diariamente, habitualmente nosotros lo hacemos. Cultivamos una vida devocional con Dios. Y es muy importante, mis amados hermanos, porque el Señor está observando nuestras vidas. Él quiere que nosotros estemos todo el tiempo en comunión con Él. Y entonces cuando estamos allí habitando al abrigo del Altísimo, entonces cuando nos damos cuenta que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer en los momentos difíciles que tengamos en nuestras vidas. Deberíamos aprovechar este tiempo que se ha decretado como cuarentena para que busquemos al Señor,
vamos a seguir allí con los altares familiares, vamos a seguir orando, buscando al Señor, meditando en su palabra, leyéndola, porque allí vamos a tener refugio. El Señor nos va a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, y vamos a tener confianza en Él. Y el último punto de esta parte es teniendo una confianza plena en nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, entonces podemos disfrutar de estas promesas. Buscamos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, nos dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Confianza es sinónimo de fe y de esperanza. Qué importante es cuando nosotros tenemos una cercanía a Dios. Podemos llegar a Él con toda confianza. Eso significa que tenemos dependencia de Él. Eso significa que nosotros le podemos pedir con toda seguridad, creyendo que Él está ahí escuchando. En el versículo 15 de este mismo salmo dice: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Ve? Con Él estaré yo en la angustia. Qué importante es entender que el Señor quiere estar con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en estos momentos que a lo mejor mucha gente está en sus casas temiendo de muchas cosas que pudieran suceder. Pero déjeme decirle que cuando tenemos allí, habitamos en el abrigo del Altísimo, entonces viene la segunda parte, que dice la Biblia: morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros, el Señor, moramos allí en la sombra del Omnipotente, omnipotente significa que Él todo lo puede. Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios, mis amados hermanos, mis amados amigos. No hay nada imposible para Él. Todas las cosas son posibles. Él puede quitar la aflicción, Él puede quitar todas las cosas que pudieran afectar a nuestra vida de un momento a otro. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de esas promesas que Dios tiene en su palabra? Bueno, vemos allí algunos resultados de estar al abrigo del Altísimo. ¿Ve? Cuando estamos al abrigo del Altísimo vemos los resultados, y es que vamos a morar bajo esa sombra. Ahora, cuando estamos allí se hace realidad estas promesas. En primer lugar, vemos que el Salmo en el versículo 3 dice que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Qué importante es cuando nosotros ponemos en práctica, ¿verdad? Y entendemos que Él nos libra del lazo del cazador. ¿Ve? El enemigo quiere tendernos trampa para apartarnos de Dios. Y dice que nos libra. ¿De qué nos libra? Dice de la peste destructora. Y yo digo que no hay una peste mayor que el pecado. El pecado es la mayor plaga que tiene la humanidad. Pero cuando nosotros estamos al abrigo del Altísimo, entonces el Señor nos cubre con su sangre preciosa. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué importante es tener esa protección, amado amigo, amado hermano. Clamemos al Señor que la sangre de Cristo nos libra de todo mal y de todo peligro. Otra promesa del Señor es que no temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Hoy en día vemos cómo está este virus conocido como COVID-19. Es un virus que está causando estrago en toda la humanidad. Muchos me han dicho que en toda su vida han visto algo como esto semejante. Pero déjeme decirle que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Dice la Biblia que la plaga no tocará nuestra morada.
La palabra del Señor nos dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Señor mandó plagas para el pueblo de Egipto. Y dice la Biblia que la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, el Señor mandó a Moisés que le dijera al pueblo que colocaran una señal en la puerta de sus casas. Y la señal era la sangre de un cordero que ellos tenían que inmolar. Y dice la Biblia que cuando el ángel de la muerte pasaba por aquellos hogares y veía la señal de la sangre en su puerta, él no entraba y no causaba ningún daño, no causaba ninguna muerte en aquel hogar. Hoy en día, nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, entendemos que la sangre de Cristo nos cubre. Cuando el enemigo ve esa señal en las puertas de nuestras casas, el mal no tocará nuestras moradas. El Señor va a hacer realidad estas promesas que están escritas acá en el libro, en este Salmo, capítulo 91. Pero es cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, cuando nosotros realmente estamos habitualmente estamos allí en la morada, en el abrigo del Altísimo. Bendito sea el Señor. Ahora dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, que es lo que estaba comentando. ¿Ve? Entonces, hoy en día, los expertos a nivel mundial dicen que esto no solamente va a traer muerte y destrucción, sino que va a haber conflictos económicos. La economía de muchos países va a haber una debacle mundial. Pero déjenme decirle que nosotros no dependemos de la economía de este mundo, nosotros dependemos de la economía de Dios. Así que no debemos atemorizarnos por eso, ¿ve? Porque Dios va a obrar. Sabemos que estamos pasando en nuestro país, hemos pasado por algún tiempo viviendo la mayor crisis económica que hemos conocido hasta el día de hoy. Pero usted ha tenido la protección de Dios. En su hogar nunca ha faltado el alimento. En su hogar nunca ha faltado la provisión de Dios. Y es cumplimiento de la palabra, es cumplimiento de estas promesas, porque el Señor cumple lo que promete. Déjame decirle que también el Señor cumplirá las promesas que nos ha hablado a nosotros. La iglesia Casa de Oración, el Señor ha hablado últimamente muchas promesas. Y no solamente le ha dado promesa como iglesia, sino personalmente. Yo sé que el Señor te ha dado promesas. Cree en la palabra del Señor, cree en esas promesas, cree que Dios va a estar allí, te va a ayudar, te va a fortalecer, tu familia va a creer en el Señor, los amigos, aleluya, de tu vecindario van a confesar el nombre del Señor. Va a haber un avivamiento grande en nuestros días, como nunca antes la habíamos visto. Y va a ser porque la iglesia está entrando en el abrigo de Dios. Es por eso a lo mejor que el Señor ha permitido todo esto, para que entremos allí en comunión íntima con Él, para que nosotros podamos rendirnos completamente, depender de Él, depender de su misericordia, y vamos a comenzar a ver cosas grandes y maravillosas cual nunca antes habíamos visto. Así que, amado hermano, sigue adelante, fortalécete en el Señor. Yo sé que estas promesas que están aquí es para ti, es para mí y es para todo aquel que cree. Así que, amados hermanos y amados amigos, si tú todavía no has recibido al Señor en tu vida y en tu corazón, debe decirte que es necesario que hoy lo hagas. Allí, en tu hogar, dobla tu rodilla y dile al Señor estas palabras. Dile: Señor Jesús, en este momento entrego mi corazón y mi vida a ti. Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Y el Señor entrará a tu corazón, a tu vida, y te dará vida eterna, vida en abundancia. Que la paz del Señor Jesucristo esté sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar orando para que el Señor siga bendiciendo
a cada hermano, a cada persona que está escuchando este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te adoro y te bendigo. Te doy gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Te pido, bendito Dios, que estas promesas que tú has hablado, Señor, hoy, tú puedas hacerla realidad en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los oyentes que están en este lugar. Bendícelos, Señor. Oh Padre Santo, que tu bendición esté sobre ellos, sobre sus vidas. Atamos y reprendemos toda potestad de las tinieblas con la autoridad que tú nos has dado como iglesia, porque tenemos tu autoridad para atar y reprender toda potestad de las tinieblas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.